Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo del 44 al 53. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 al 53. Gloria a Dios. ¿Lo leyamos? Aleluya. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos en el 50 todos juntos. Los 53, perdón, todos juntos. El 44 dice: y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces desarrolló entendimiento para que comprendiese las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, Y que se predicase su nombre al arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis divertidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y todo lo que vas a seguir haciendo. En este momento, Señor, venimos buscando la guianza de tu Espíritu Santo que tome control de esta mañana y que todo lo que hagamos, que su nombre sea glorificado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana dice: esperando al Espíritu Santo. Es el tema en esta mañana: esperando al Espíritu Santo. La verdad central o el tema central de esta lección es: Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. Escuche, el tema central de esta lección: Dios da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen. El versículo clave dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios. ¿A quiénes? A los que le obedecen. El Espíritu Santo lo ha dado Dios a los que le obedecen. Es el tema central en esta mañana. El Espíritu Santo Dios lo da a todos aquellos que viven en obediencia a Dios. Tenemos que vivir en obediencia a Dios para que el bautismo o el poder del Espíritu Santo esté en nosotros. El tema de hoy puede verse como una precuela de la lección anterior, de la lección de la semana pasada. Hoy veremos los eventos que conducen al día del Pentecostés y la venida del Espíritu Santo. El escritor de los Hechos es el médico Lucas, que más tarde viajó con Pablo en los viajes misioneros. Él también escribió el Evangelio de Lucas. En el libro de los Hechos, Lucas continúa su relato de los últimos acontecimientos que registró en su Evangelio. Los libros de Lucas y Hechos presentan a Cristo en los primeros años de la iglesia, cuando la iglesia inicia. Ahí vemos el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Si vemos la última porción de la ascensión de Jesús, dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él los bendijo y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esto es lo que Lucas va a registrar. Los últimos tiempos
o los principios más bien de la iglesia primitiva empieza o da inicio. Hoy, dice, un dicho muy popular, de que las cosas buenas llegan a los que le esperan. Un dicho muy popular que dice, las cosas buenas llegan a los que le esperan. Si bien eso no es siempre cierto, Dios tiene algo bueno para los seguidores de Jesús, pero tuvieron que esperar el día del Pentecostés. Ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. El tiempo de Dios, la espera de ellos, ayudó a cumplir el propósito divino cuando este don fue derramado sobre los primeros creyentes. Este propósito todavía se cumple hoy a través de los creyentes llenos del poder del Espíritu Santo. Aquí los discípulos tuvieron que esperar. Lo que les dijo Jesús, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces la iglesia o el grupo de apóstoles, de cristianos, la Biblia registra que había como 120. Podía haber 121, 125, 119, menos. Pero dice una cantidad más. ¿Cómo? No dice exactamente. Nosotros ponemos 120. Pero dice la palabra que había como 120. El grupo que esperaba. Pero Pablo en el libro de Corintios registra que al principio había más de 500. Esperando el revestimiento del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con los demás? Dice que solamente después de la resurrección de Cristo, que Cristo ascendió al cielo, pasaron 50 días. Cuando vino el poder del Espíritu Santo. Cuando vino el revestimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Qué sucedió con los demás discípulos? Como hoy en nuestros días, les estamos predicando que Cristo viene y que Cristo viene. La gente se desespera. La gente se desanima, la gente está cansada, la gente no tiene ganas, la gente está preocupada por las ganancias, por lo de este mundo y no quiere buscar de Dios. La gente se fastidia, la gente se desespera, pero solamente aquellos que esperan van a recibir la bendición que Dios ha prometido. Amen. Por eso dice claramente, hermanos, nos dice claramente aquí que la descendencia, la ascensión del poder del Espíritu Santo llegó en el momento, hermanos, que ellos lo esperaban. Cuando Cristo les dio la oportunidad de que recibieran esa unción, de que recibieran ese poder. El poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hoy vamos a ver esta lección. Lo que Dios nos deja. Al principio dice el poder del Espíritu Santo o la promesa del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo desciende? Si vemos aquí, en Lucas 24:44 empieza diciendo estas palabras. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos. Miren, hermanos, a veces no entendemos, pero todo lo que es el Antiguo Testamento, hermanos, está declarando y anunciando a un Salvador. A un Salvador. Desde el Génesis, por todos los libros del Antiguo Testamento, el pueblo está esperando a un Salvador. Los salmos, David declara, hermanos, habla de ese Salvador, profetiza en los salmos, hermanos, que va a ser muerto, que va a ser crucificado, lo va profetizando, que se levantarán, hermanos, espíritus para destruirlo. Lo profetiza y lo espera y está declarando la palabra, pero sin embargo, por eso dice, era necesario que se cumpliese lo que está escrito en mi ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Se tenía que cumplir todos los acontecimientos
para que llegara al cumplimiento de que Cristo iba a venir. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran la Escritura. Entonces no entendían. Ahora les abre el entendimiento y les enseña lo que las Escrituras estaban hablando. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Tiene que morir Cristo. Tiene que resucitar. Esto es lo que les enseñaba, pero ellos no entendían. Y les tuvo que abrir los ojos y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecado. Tenían que salir a predicar el evangelio. Ellos eran responsables de evangelizar al mundo entero. Mire, hermanos, el apóstol Pablo hizo un trabajo excelente. Salió sobre todo casi porque dice Europa y Asia. Y de ahí llegó a América Latina y a todos los demás países. Pablo cumplió con su trabajo, esparció el evangelio por Europa y Asia. Y de ahí llegó a todas las naciones, hermanos. Este evangelio empieza de esta manera. Después de la resurrección de Jesús, se apareció a sus seguidores en varias ocasiones. En esta aparición Jesús les recordó lo que había enseñado sobre la necesidad de que Él sufriría en la cruz. Recuerden que dijo, es necesario que yo muera. ¿Y qué dijo Pedro? Si es necesario, si a ti te hacen, yo también muero contigo. Pero el momento de la situación, Pedro se retractó porque no había sido revestido del poder de lo alto. Y le dice, sus discípulos serían los testigos de estas cosas ante el mundo, pero primero necesitaban recibir el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que los discípulos necesitan, ser revestidos del poder del Espíritu Santo, el don que el Padre había prometido. Con la ayuda del Espíritu Santo, los seguidores de Jesús contaban con la misión, el mensaje y el medio para cumplir su llamado. Si el poder del Espíritu Santo no está en el líder, en el evangelista, en el profeta, en el predicador, en el pastor, si el poder del Espíritu Santo no está ahí, la iglesia no puede progresar. La iglesia no puede seguir adelante. Pues, sin embargo, a veces no entendemos las situaciones, pero Dios nos da ese entendimiento, esa fortaleza para seguir adelante. Solamente Dios es el que da la fuerza, solamente Dios el que da la fortaleza, solamente Dios el que nos ayuda por medio del poder. ¿Qué dijo? Yo me iré, pero no los dejaré solos. Enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? El Consolador, el Espíritu Santo. En esta ocasión Jesús les abrió la mente para que comprender que las Escrituras habían anunciado acerca de su obra como Mesías. La ley de Moisés, los salmos, los profetas estaban declarando y cumpliendo la palabra que se había declarado. Lo que dice la referencia de Jesús a la ley de Moisés, a los profetas, a los salmos, incluye todo lo que hay que se conoce como el Antiguo Testamento. Cada una de estas tres divisiones contenían profecías relacionadas con la muerte, con la sepultura y la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que dice? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ustedes recuerdan cuando el pueblo desobedeció? ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Hazte una serpiente de bronce, levántala en alto, y todo aquel que sea mordido va a mirar a la serpiente y va a ser sanado.
Y entonces dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús fue puesto en una cruz para que todos los que levantemos y lo miremos seamos salvos. Para aquel que reciba a Jesús como su Salvador, seamos salvos. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, levantó una serpiente de bronce, y el pueblo que era mordido por la serpiente miraba la de bronce y era liberado, era sanado. Ahora nosotros no tenemos que ver una serpiente, solamente tenemos que ver al cielo y decir: Señor Jesús, entra en mi corazón. Jesús tuvo que ser levantado en una cruz para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestros cuerpos, para liberar nuestras vidas. Él vino a hacer esa obra redentora. Los apóstoles fueron testigos directos del ministerio y de la resurrección de Jesús. Los apóstoles vieron claramente el mensaje de Jesús, su muerte, su crucifixión, su sepulcro y su resurrección. Y también vieron su ascensión. Se fue en sus propios ojos en las nubes hacia el cielo. Su misión era proclamar. La misión de los discípulos era proclamar las buenas nuevas de salvación a toda la tierra. Y Jerusalén era el punto de partida. Israel, Jerusalén, el punto de partida para salir hacia las naciones. El mensaje presentaba la necesidad de que la gente se arrepintiera para recibir el perdón de los pecados. El medio para cumplir la misión de proclamar el mensaje era el poder y la obra del poder del Espíritu Santo. Recuerde, cuando la persona tiene necesidad de entregar su vida a Cristo, no es el predicador, no es el hermano, es el Espíritu Santo que toca el corazón del hombre y toca la vida y lo hace venir para aceptar a Jesús. El Espíritu Santo es el que da el convencimiento. El Espíritu Santo es el que toca, el que convence al hombre de pecado, de justicia. El medio para cumplir la misión de proclamar el mensaje era ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 4 dice la palabra. Hechos 1:4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. No sé cómo el pueblo se desanimó, porque no dijo dentro de no muchos meses, dentro de no muchos años. Dijo días. Y seré revestidos del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás al reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso su sola potestad. Pero recibís poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y termina hasta lo último de la tierra. Iban a ser testigos en todo el mundo, proclamando el evangelio de salvación. El escritor nos dice: Jesús les dijo a sus discípulos, permanecieron en Jerusalén hasta que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:4. Juan el Bautista había bautizado a la gente en agua. Recuerde que Juan venía y decía: yo bautizo en agua para arrepentimiento. Era el bautismo de Juan. Sin embargo, los discípulos también debían ser bautizados en el Espíritu Santo, quien los invertiría del poder para el servicio.
Esto es, hermano, lo que tenemos que entender. Queremos ser de bendición. Queremos ser serviciales en la obra de Dios. La única manera para ser serviciales en la obra de Dios, tenemos que ser revestidos del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque nadie le va a decir qué hacer. El mismo Espíritu le va a hacer sentir lo que tiene que hacer usted. Por eso es necesario ser personas obedientes para recibir ese poder y podamos ser revestidos de ese poder para el servicio de la obra de Dios. Los apóstoles preguntaron a Jesús sobre la restauración de Israel como nación soberana. Si bien pueden parecer fuera de su lugar, ellos obviamente sabían que un derramamiento del Espíritu estaba ligado a la restauración de Israel en la profecía de los últimos días de Ezequiel. Ezequiel 36, 37, Joel 2, 28, 32. Jesús gentilmente redirigió la atención a ellos a su misión. No se preocupen. ¿Cuándo va a ser Israel restaurado? Ustedes revístanse para evangelizar al mundo. Este era el punto central que Jesús tenía a sus discípulos. Esta es la llamada de atención a los discípulos. Preocúpense por evangelizar al mundo. Lo que Jesús gentilmente les dirigió a esta atención. Dios en su tiempo cumplirá la promesa de restaurar el gobierno de Israel. Claramente le dijo, en su tiempo. A veces nosotros, hermanos, o la gente está especulando, hermanos, prediciendo días. Estamos viviendo en los últimos tiempos, pero el día y la hora nadie la sabe. La gente está preocupada viendo cuándo viene Cristo, cuando tenemos que obedecer al mandato de predicar. Los mismos discípulos le preguntaron a Jesús, ¿restaurarás Israel? Y dijo, no es el tiempo para ustedes. Ustedes tienen que evangelizar. Hoy la gente o los ministros están preocupados en los tiempos, calculando fechas, calculando días, cuando Cristo viene. Cuando tenemos que estar predicando, evangelizando el mundo, que las almas sean salvas. Que las almas sean salvas. Ese es el propósito, hermano, de la iglesia. Que las almas vengan al conocimiento de Dios. Y estamos preocupados. ¿Vendrá el 2022? ¿Será el 2023? ¿Vendrá el 24? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? ¿Qué falta por cumplirse? ¿Qué acontecimiento? Estamos preocupados por cosas que no nos incumbren, como les dijo a sus discípulos. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes evangelicen. Y esto mismo nos dice Dios a nosotros en estos últimos tiempos. Vamos a evangelizar. Vamos a hablar la palabra de salvación. Vamos a predicar el mundo que necesiten a Jesús como su Salvador. Los discípulos de Jesús deben ir con el evangelio a todas las naciones. La palabra griega para testigo es también la raíz de la palabra mártir. El poder para permanecer firmes en Cristo como sus seguidores y proclamar el evangelio aún frente a la oposición. En otras palabras, tenemos que predicar, hermanos, salvación, aunque se opongan, aunque no nos respalden, aunque no nos apoyen, aunque nos dejen solos.
tenemos que predicar el evangelio de salvación. Esa es nuestra meta. Ese es nuestro compromiso. Evangelizar a la humanidad. Que se conviertan. Que se vuelvan a Dios. Claramente nos dice que la venida del Señor serán como los tiempos de Noé. ¿Cuántos obedecieron? Nadie. Nomás sus hijos y sus nueras obedecieron. Fue todos los que se salvaron. Los demás todos se ahogaron porque no creyeron. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchen o dejen de escuchar. Usted y yo tenemos que hablarles el mensaje de salvación. Nos escuchen o no nos escuchen. Usted y yo tenemos que hablarles la palabra, hermanos. Necesitan ser salvos. Mire, estamos preocupados, hermanos, por las enfermedades. Estamos preocupados por las deudas. Estamos preocupados por todo, menos en Dios. Y Dios nos ha mostrado, hermanos. Yo le digo, yo estoy experimentando cosas en estos últimos tiempos que Dios me está revelando y enseñando. Confía en mí, es lo que me dice Dios. Confía en mí. Yo soy el que voy a hacer. ¿Qué dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que empezar a proclamar. Tenemos que empezar a creerle a Dios, hermanos. A confiar en Él. ¿Qué lo va a hacer? No nosotros. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Mire. ¿Se acuerdan de aquel tiempo cuando fueron a la guerra? Y se fueron con un buen ejército. Y Dios les muestra, le dice al líder, mándanos a tomar agua. ¿Y qué dijo? A todos los que tomaran agua así con la F, sácalos. Y que los que tomen agua con la mano, apártalos. Y fue un grupo pequeño. Dice, pero Señor, con ese pequeño grupo vas a conquistar. A los demás, regrésalos. Y con un pequeño grupo recibió la victoria. Yo quiero que entendamos. A veces queremos cantidad cuando Dios está buscando calidad. Nosotros creemos con muchedumbres cuando Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esto es lo que Dios nos está enseñando. La gente no quiere. Hubo un pastor antes de partir a la presencia de Dios, como un mes antes de partir a la presencia de Dios, me dijo estas palabras. Porque mi presión estaba descontrolada. Yo estaba en la oficina del doctor, tenía como 2 horas esperando ahí, no me atendían y mi presión estaba descontrolada. Entonces le mando un mensaje a este pastor, le digo, hermano, estoy aquí, la presión muy alta y él no me ha entendido todavía, ore por mí. Y me dijo, no te preocupes, esa es tu presión, te estás preocupando porque los hermanos no van a la iglesia. No te preocupes, los que van a ir, los que no van a ir, no van a ir. Tú no te preocupes. Déjale todo a las manos de Dios. Estas son las palabras que me dijo un mes antes de partir con el Señor. Yo le mandé un mensaje hasta lejos de aquí, millas, horas de distancia. Le mandé un mensaje y me responde y me dice, tú no te preocupes, los que van a ir, los que no van a ir, no van a ir. Confía en Dios. Es todo. No te preocupes por los que no van. Dios sabe y Dios conoce. Trabaja con los que están ahí. Así me dijo. Y deja toda esta preocupación y tu presión se te va a controlar. Esto fue el consejo que me dio. Tu presión está alta porque estás preocupado por los que no van. Los que van a ir. Y los que no, pues ni modo. Tú sigue predicando. Tú sigue hablando la palabra.
Como le digo, a veces que queremos mucha cantidad cuando Dios quiere gente sincera que realmente ame a Dios, que no esté poniendo excusas. Dios está buscando un pueblo sincero que ame a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos da esa necesidad de que estemos revestidos de Él, para que hagamos su voluntad, para cumplir el propósito por el cual hemos sido llamados. Jesús también les dijo, es también la raíz de la palabra mártir, el poder para permanecer firmes en Cristo como seguidores y proclamar el Evangelio aún frente a la oposición, incluso a la muerte, proviene solo de estar llenos del Espíritu Santo. Estar revestido de lo alto. No importa la oposición, no importa los problemas, no importa nada. Simplemente sigue adelante proclamando el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. La parte 2, Lucas 24:50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Qué hicieron? Le adoraron. La última palabra de Jesús a sus discípulos fueron una bendición. Aunque no sabemos con exactitud lo que Él les dijo, es posible fue como su oración por ellos, como se encuentra en Juan 17. No te pido por ellos solamente, sino también por los que van a creer por la palabra de ellos. Cuando pidió para que ellos protección, unidad, gozo en el reino de los cielos. Y sacó, dice, y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Cuando Jesús ascendió, los discípulos le adoraron. Él era su Mesías, el Salvador resucitado y el Señor exaltado. Cualquier duda que tal vez tuvieran, aparentemente se desvaneció con la demostración de su adoración con gran gozo. Le adoraron, le bendicieron. Es lo mismo, hermano, que tenemos que hacer usted y yo. Adorarlo, bendecirlo, reconocer su gloria, su poder, su autoridad. Dale gloria, honra y alabanza, hermano. En cada momento levante su mano. Tenga tiempo, momentos a solas. Gloria a Dios. Exáltele. Dígale, grande eres, Dios. Y gracias por cuidarme. Gracias por bendecirme. Gracias por protegerme. Gracias por todo. Tenemos que bendecir a Dios, hermano. Con gozo, con alegría. Praise the Lord. Los acontecimientos de la última semana hicieron que vieran el tiempo pasado junto a Jesús. ¿Cómo fue su fe renovada? El sermón de Pedro en Hechos capítulo 2 revela su clara comprensión de quién era Jesús. ¿Qué es lo que hace? Pedro le revela y le dice: al Cristo a lo cual ustedes mataron. ¿Usted cree que Pedro se había animado antes de declarar esa palabra? No. Pero ahora estaba revestido del poder de lo alto y le dijo al hombre, a Jesús, que ustedes mataron y crucificaron. Este es el Salvador del mundo. Por eso Pedro dice que revela su clara comprensión de quién era Jesús, que vino y qué vino a hacer. Los discípulos fueron obedientes, permanecieron en Jerusalén, se reunieron en el templo para adorar a Dios mientras esperaban lo prometido, la unción del poder del Espíritu Santo, que dice: y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Es lo que dice Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ya Cristo había ascendido, pero ellos permanecían alabando y bendiciendo a Dios. Hechos capítulo 1 versículo 9 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndoles ellos, fue alzado
y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estaban ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Aquí pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta es la promesa que estamos esperando. Los discípulos lo vieron irse en las nubes, y es lo que estamos esperando, el regreso. Así como lo vieron ir, así va a regresar. Y es lo que estamos esperando. Pero los tiempos a nosotros no nos deben de interesar. Usted y yo tenemos que estar predicando salvación. El mensaje de salvación. Que las almas se arrepientan a Cristo. En Hechos, Lucas describe la ascensión de Jesús, agregando detalles. Mientras Jesús ascendía en una nube, lo ocultó de la vista de los discípulos. 2 hombres, dice probablemente ángeles, aparecieron repentinamente entre ellos. Su mensaje impulsó a los discípulos a la acción y los llenó de esperanza. Y Jesús volvería como lo fue prometido. Pero hasta entonces tenían su orden que seguir. Los creyentes regresaron a Jerusalén para esperar el Espíritu Santo prometido. Los 11, junto con otros, se reunieron en el aposento alto. La resurrección y la ascensión impactaron la vida de los más cercanos a Jesús. La comunidad de fe incluía a varias mujeres que habían seguido a Jesús durante su ministerio. Estos fueron los que estaban esperando esa unción. Este grupo, los discípulos y las mujeres y algunos seguidores, estaban esperando la unción del poder del Espíritu Santo. También incluía a María, la madre de Jesús, y a su medio hermano que había crecido con él. Finalmente también lo reconocieron como Señor. Aunque estos creyentes no sabían qué esperar, fueron obedientes y aguardaron al cumplimiento de la venida del Espíritu Santo que Jesús prometió. Mientras esperaban, se concentraron en la oración y la adoración, un buen ejemplo que debemos seguir. Al esperar a Cristo, la unción del poder del Espíritu Santo que Cristo les había anunciado, ¿qué fue la acción que ellos hicieron? Oraron y adoraron. ¿Qué es lo que tiene que estar haciendo la iglesia? Orando y adorando a Dios. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de evangelizar al mundo de que Cristo sigue perdonando pecados. Jesús aún sigue perdonando pecados. Hechos 9 al 14 nos declara y nos enseña que hay que aprender a esperar en Dios. Debe ser el tiempo de Dios, no el tiempo nuestro. A veces nos cansamos y decimos: no, hombre, ya no oro por esta persona, nunca se arrepintió. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra, que a su tiempo vamos a cosechar. No nos cansemos de orar, no nos cansemos de interceder, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo vamos a recibir. ¿Qué nos dice la hermana Lozano? ¿Cuántos años estuvo orando por su esposo? Intercediendo. ¿Se cansó? No, perseveró. Siguió hasta que vino el momento de su salvación. Asimismo, usted y yo, estar intercediendo por los nuestros, estar intercediendo por los amigos, estar intercediendo por los parientes, de que vengan al conocimiento,
de que venga la revelación del poder del Espíritu Santo a su vida y se entreguen al Señor. Es el momento de aprender a esperar en Dios. Mire, ¿qué hace falta en su vida? ¿Qué necesita o qué anhela? Adórele, ore y adórele a Dios. Y no se canse. Como dice Habacuc, aunque la visión tardare por un poquito de tiempo, no dudes, de seguro va a llegar. Esto es la fe. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Que sea el momento preciso que Dios tiene para nosotros. Hechos 1:15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, dice, y se reunió. Eran como 120 en número. Era como, no era exacto, una estimación del grupo que esperaban. Eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Entonces Pedro reconoce y tiene revelación de que ya estaba escrito, de que Judas tenía que andar con ellos, pero cuando andaba con ellos, ellos no desconfiaban de él. Esto pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus extrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de la manera en aquel campo se llamó a su propia lengua Acaldama, que quiere decir campo de sangre. Porque escrito está en el libro de Salmos: se ha hecho desierta su habitación y no hay a quien more en ella. Y tome otro su oficio. ¿Por qué fue que eligieron a otro discípulo? Y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entró en nosotros, fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José llamado Barsaba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Fueron los dos que escogieron para tomar el lugar de Judas, a Justo y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoce los corazones en todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Y qué dice? Para que tome la parte de este misterio y apostolado que cayó Judas por transgresión, por irse en su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Qué hicieron, hermano? Le echaron suerte. Miren, hermano, aquí donde dice echaron suerte, hermanos, en el tiempo del tiempo de Jesús, en aquellos tiempos, hermanos, ellos pensaban que echando suerte, era la creencia de ellos, que echando suerte a que le cayera, esa era la voluntad de Dios. Y por eso echaron suerte sobre Matías y Justo. A ver quién, por medio, no sé, como dicen aquí, que avientan un voladito, águila o sol, a ver que caiga, esa es la suerte. Pero ahora, después de que vino el Espíritu Santo, ya no tenemos que echar suerte. El mismo Espíritu Santo nos dice quién sigue, quién es el escogido, quién es el elegido. Antes no estaba el Espíritu Santo. Y por eso creían en la suerte. Echaban un volado a ver a quién le caía la suerte. Y si caía la suerte, ahí se escogía. Pues después del Espíritu Santo, hermanos, ya no tenemos que echar suerte.
El Espíritu Santo nos enseña, nos dirige, nos instruye cuál es el camino que usted y yo debemos seguir. No donde usted, Señor, si llueve es que quiere que vaya a la iglesia. Si sale el sol es que quiere que vaya a la iglesia. Si sale nublado mañana es que quiere que vaya a la iglesia. No ande preguntando así, hermanos. Créele a Dios. El Espíritu Santo le toca, le redarguye y le dice, el Espíritu Santo quiere estar aquí, pero la carne le dice, echa suerte. Si está nublado mañana es que voy a la iglesia. No. Véngase. Levántese. Hay muchas cosas, hermanos, que están impidiendo de que el pueblo se reúna. Usted lo puede ver. Lo puede ver. No está frío. No está lloviendo. ¿Qué impide que estemos en la casa de Dios? ¿El calor? ¿Qué impide estar en la casa de Dios? No está lloviendo, no está frío. ¿Qué está impidiendo que estemos en la casa de Dios? La pregunta mía, ¿la excusa que estamos dando irá a ser válida ante la presencia de nuestro Dios? ¿Le va a agradar a Dios las excusas que le estamos dando? Qué difícil posiblemente fue reemplazar a uno de los suyos. Pedro obviamente estaba familiarizado con la escritura del Antiguo Testamento, porque entendía que no solo predecía las tradiciones de Judá, no solo predecía la traición de Judas, sino que también hablaba de la necesidad de que otro asumiera ese mismo ministerio. Salmo 69, mire. Salmo 69, 25. Dice la palabra: sea su palacio asolado, sea su palacio asolado, a su tienda no haya morador. El Salmo 109, 108. El 109, 8 dice: sea sus días pocos, tome otro su oficio. ¿Qué pasó con Judas? Traicionó a Jesús y él mismo se quitó la vida. ¿Y qué dice? Tome otro su oficio. Podemos ver: pon sobre él al impío y Satanás está a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sea sus días pocos, tome otro su oficio. Hablando de Judas. Por eso quiero que veamos, tanto de Génesis, los profetas y los salmos declaraban de que Cristo venía, de que la profecía se iba a cumplir. Este nuevo apóstol tenía que ser uno de los seguidores de Jesús durante su ministerio terrenal. Se propusieron dos hombres que cumplieran con los requisitos: Barsabás o Justo y Matías. Después de orar para que el Señor revelara su elección, los creyentes echaron suerte para ver quién asumiría este ministerio apostólico. Matías fue elegido. Si bien echar suerte puede parecer una manera extraña de tomar esa decisión, era una práctica relativamente como en la cultura judía de la época. Se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Josué se valió de ella para dividir la tierra prometida de las tribus. La gente creía que era una manera en que Dios revelaría su voluntad. Curiosamente, esta práctica de echar suerte no se vuelve a mencionar después de la venida del poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es nuestro maestro y nuestro guía. Esto fue antes. Eran sus costumbres, echar suerte. Para que cayera la suerte, esa era la voluntad de Dios. Era su costumbre. Pero después de que llegó el poder del Espíritu Santo, ya no se vuelve a mencionar de echar suerte. Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos dirige y el que nos instruye. El que nos va a guiar.
Pues le digo, busque la guianza del Espíritu Santo. La última porción, hermanos, es de Hechos 2, del 1 al 4, que dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa, que estaban sentados, y se les apareció lenguas repartidas como de fuego. Dos cosas aquí: viento recio y fuego. ¿Cómo describe la unción del poder del Espíritu Santo? Un viento recio y lenguas como de fuego. Pentecostés, una de las tres fiestas, de las tres grandes fiestas judías, se celebra 50 días después de la Pascua. Jerusalén se llenaba de judíos y de conversos, gente que se convertía al judaísmo de muchas naciones. Los 120 discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en estas circunstancias. Tres cosas marcaron este acontecimiento. Primero, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Esta es una señal que vino del cielo como un estruendo, como un viento recio que soplaba. Luego dice, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En el Antiguo Testamento el viento y el fuego eran símbolos del Espíritu Santo. El viento y el fuego eran símbolos del Espíritu Santo. Así que los creyentes habrían conectado estas señales con el Espíritu Santo. Estas dos señales no se repitieron posteriormente. La tercera señal fue que comenzaron a hablar en otras lenguas. Mire, el viento recio, ¿qué fue lo que le dijo? Yo me voy, pero enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo envió? Del cielo, un viento recio, un aire que venía. Esa fue la llegada del poder del Espíritu Santo. Por eso aconteció una sola vez y con fuego, porque el Espíritu Santo te bautiza en fuego, poder y fuego de lo alto. El poder del Espíritu Santo descendió, llegó como un viento recio, porque todo lo demás, las lenguas siguen, pero el viento recio ya no sucedió y el fuego tampoco, porque ese fue solamente el acontecimiento de la venida del poder del Espíritu Santo. El Espíritu les daba que hablasen. La tercera señal fue, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Jesús les había dicho a sus discípulos que esto ocurriría en Marcos 16:7. La señal de hablar en lenguas se repitió conforme a otros eran llenos del Espíritu Santo. Hablar en lenguas era una señal tanto para los creyentes, para los que no creyentes, para los que lo escuchaban. En nuestros días, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, también hablamos en lenguas. Pedro también experimentaría el poder del Espíritu Santo al dirigirse a aquellos que estaban congregados. Dios también nos ha llamado a proclamar el Evangelio. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer esto. Jesús prometió este poder a todo aquel que cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquel que creyere, se convirtiera al Señor, Él nos ha prometido el revestimiento del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para seguir proclamando el Evangelio. Usted y yo tenemos que seguir proclamando el Evangelio, ¿no? Tenemos que seguir predicando el Evangelio.
Usted y yo tenemos que seguir proclamando el mensaje de salvación. Cuán importante es que usted y yo le creamos a Dios. Y este viento recio, este fuego, llegó el poder del Espíritu Santo. Lo único que sigue aconteciendo en nuestros días, cuando somos revestidos del poder del Espíritu Santo, viene el don de lenguas a nuestras vidas. Este es lo que da señal de que es revestido del poder del Espíritu Santo. Dios está buscando un pueblo. Dios está buscando a alguien que le busque en espíritu y en verdad. Realmente Dios está buscando que usted y yo seamos revestidos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mire, nos habla claramente. Los puntos: adorarle, esperar, obedecer y recibir. Esto es lo que nos enseña simplemente esta enseñanza. Hay que adorarlo, hay que aprender a esperar, hay que obedecer su palabra y hay que recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero sin embargo, el punto central de esta lección es que aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Si estamos en obediencia, vamos a ser revestidos de lo alto. Termino con esto. Jesús enseñó que vivir como su seguidor significa tener el Espíritu Santo obrando en nosotros. Sin el bautismo en el Espíritu, nuestra eficacia como testigo es limitada. Además, el bautismo en el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar el fruto del Espíritu y se manifiestan los dones del Espíritu. Cuán importante es que los dones del Espíritu empiecen a operar dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Dios quiere que usted y yo sigamos buscando ese revestimiento, sigamos buscando esa llenura, sigamos buscando el poder del Espíritu Santo para continuar el mensaje. Y el mensaje es salvación. Que la gente venga al conocimiento de la palabra. Que el pueblo venga a buscar a Jesús como su Salvador, su sanador, su libertador, su todo. Que Él venga a llenar el vacío en nuestros corazones de todo lo que haga falta en nuestra vida. Póngase de pie en esta mañana y demos gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia y por su presencia. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de su presencia, dándole gracias por todo lo bueno y maravilloso que ha sido con nosotros. Gracias por perdonarnos, gracias por bendecirnos, gracias por cuidarnos, gracias por protegernos, gracias por todo, Padre. Ayúdanos, Dios, a seguir proclamándote, a seguir evangelizando y seguir hablando el mensaje de salvación. Aunque la gente no quiera escuchar, tenemos que hablar que necesitan arrepentimiento, que necesitan acercarse a Dios, que necesitan buscar el perdón, ser liberados y ser santificados. Padre, en este momento yo vengo intercediendo, Señor, por todos aquellos, Padre, que necesitan la salvación. Tócales, Padre. Quebrántales su corazón. Que vengan a buscarte con un corazón sincero. En este momento, Padre, yo le honro, yo le glorifico, Padre, y le doy gracias. Porque sé, Señor, que usted nunca nos ha fallado. Usted es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es un Dios verdadero. Gracias por sanar nuestros cuerpos. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por todo. De antemano hemos proclamado la palabra. Ahora que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y nos ayude a hacer el trabajo por el cual hemos sido llamados. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.